usted la palabra. Buenas tardes, señor ministro. Y bueno, yo como educadora quiero referirme a algunas preguntas que les había hecho en el sentido referido justamente a la situación educativa en el país y lógicamente preocupada también por la situación en Entre Ríos. Por eso es que le pido, voy a repreguntarle sobre las preguntas 670 y 671 que usted respondiera. Fundamentalmente, remarcar que el ministro de Educación anunció a lo largo del año 2020 y actualmente varios programas y varias acciones para revertir la situación crítica que vive la educación durante esta etapa de pandemia, y esencialmente estos programas estaban referidos al año 2020. Se estimó, esencialmente yo creo que es poco, se estimó un 10% de la matrícula nacional, que es el porcentaje de alumnos que en este país ha perdido su contacto con la escuela. Y esto sí que nos preocupa, porque ¿cómo los recuperamos sabiendo la cantidad de alumnos que en la escuela secundaria antes de la pandemia no concurrían a las escuelas y constituían una fundamental preocupación para el país? Y entonces, en esas respuestas que usted me dio las preguntas 670 y 671, se le preguntaba cómo se iba a aplicar la ayuda dineraria de estos programas por provincias y por montos. Usted respondió respecto del programa Acompañar, indicando que los factores para generar la distribución del dinero eran los siguientes, es decir, se apoyó en los factores que el propio Ministerio de Educación dio, basándolo en cuatro, digamos, factores o aspectos. Un primer aspecto, que se iba a distribuir el dinero en relación con la cantidad de alumnos y alumnas, tanto de la escuela primaria como de la escuela secundaria, de cada jurisdicción. ¿Y de dónde se iban a obtener estos datos? Del relevamiento anual de escuelas que oportunamente hace el Ministerio de Educación de la Nación, indicando que el fondo, en el caso del programa Acompañar, para este aspecto primero iba a ser de un 70% de esos fondos. El segundo factor para tener en cuenta era la cantidad de alumnas y de alumnos que en el ámbito rural concurren a las escuelas y esto se tomaba fundamentalmente el año 2020. ¿Cuál es el monto que se iba a fijar? Un 10% de ese recurso de Acompañar. El tercer, criterio estaba basado en la pobreza de los ingresos de los alumnos y de dónde se obtenían los datos estos, de la encuesta permanente de hogares del INDEC. También se iba a asignar un 10% del monto. El cuarto y último criterio era la desvinculación de los alumnos y las alumnas, según reportaron esencialmente los equipos directivos de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Y a ese aspecto se le iba a dar, o a ese criterio se le iba a asignar un 10%. Pero la respuesta que usted da a la pregunta 671, ¿qué es lo que resalta? Resalta que la nominalidad de datos para, asignar fondos es una nominalidad imprecisa porque esencialmente está todavía en proceso. La pregunta mía concreta es: ¿cuál realmente es la efectividad de los montos distribuidos a cada provincia? Y pregunto fundamentalmente por Entre Ríos, si los factores no son determinantes a falta de datos muy concretos para proteger el cumplimiento del programa Acompañar. Y en segundo término,
quiero saber si la imprecisión a la que usted alude en la respuesta 671 en realidad no está perjudicando la distribución del dinero tanto en lo referido al desequilibrio de las provincias como al escaso, digamos, a lo escaso que es el dinero que puede ser remitido por estos fondos. Muchísimas gracias. Gracias.